Hola meeples, el día de hoy les tenemos la reseña de Kiwi Showdown, un juego que aún no sale a la venta, pero ya fue fondeado en Kickstarter y nuestros amigos de Detestable Games nos hicieron el favor de mocharse con un prototipo. Los componentes, el arte y hasta la jugabilidad no son las finales, así que pueden salir diferencias ya cuando salga la versión final del juego. Si ya salió este video cuando ustedes están viendo la versión final del juego, que la estoy apuntando aquí, esperemos ya tenerlo, y si no, probablemente estoy apuntando, lo voy hacia esta esquina. Nos encontramos en una pequeña isla habitada por pájaros kiwis que están divididos en furiosas y hambrientas parvadas. Pelearán para conseguir las mejores tierras con rica y engordadora fruta, y para lograrlo destruirán todo lo que se interponga en su camino. Es un juego mexicano creado por José Macías y Rubén Hernández, quienes fueron criados por pájaros kiwis salvajes. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Es producido por Detestable Games y Draco Studios. Es un juego de 1 hasta 4 jugadores. Y es la tercera parte de una trilogía de juegos que llaman Creature Kingdoms, donde el primer juego fue War of Chicken Island y el segundo Dodos Riding Dinos. El juego contiene lo siguiente, solo recordemos que es la versión prototipo, o sea, sí se ve chingón, pero falta verse más chingón. 4 tableros con secciones de la isla, un tablero de la temporada, un marcador de primer jugador, un marcador de temporada, una bolsa rosa con 48 contadores de frutas, una bolsa azul con 44 marcadores de dominio, 8 cartas de temporada, 4 marcadores de turno, 4 cartas de líderes kiwis y sus 4 respectivos minis. Por último, cada jugador cuenta con un tablero de parvada, 9 cartas de acción, 20 tokens de kiwis y 6 tokens de nidos. Realicemos la distribución inicial. El manual nos da una recomendación para principiantes, o por si nos da flojera pensar, pero también podemos seguir las reglas marcadas para armarlo como queramos y tener una versión distinta cada juego. El juego se desarrolla en 4 temporadas, cada una cuenta con 4 fases. Al final del juego, quien tenga la mayor cantidad de puntos será la parvada más golosa y ganadora de la isla, y la principal manera de obtener puntos es dominando territorios, colocando nuestras fichas de dominio para que quede claro quién tiene los kiwis más grandes. Por cada ficha ganamos un punto. También ganamos puntos si construimos nidos. Recomendamos construirlos lo más pronto posible porque al principio de cada temporada nos darán recursos valiosos que podremos usar en el juego. Y la última manera de ganar puntos es cumplir los objetivos de temporadas. Solo el mejor se lleva el premio gordo. Los demás se llevan un premio de consolación. Lo primero que debemos tener en mente es el alimento. Es nuestra moneda y lo que ocuparemos para realizar las diferentes acciones. Nuestro tablero nos indica qué costo tiene cada acción. Podemos realizar 3 diferentes acciones durante el juego: alimentar, mover y construir un nido. Hay cartas comodín que nos permiten realizar la acción que queramos o ganar recursos. Al principio solo tenemos kiwis famélicos, representados con un token. Si los alimentamos irán creciendo hasta su máximo nivel de gordura, haciendo nuestra parvada más fuerte. Pero cuidado, que los kiwis son golosos y sin dudarlo aceptarán comida de quien sea. Ya sea tuyo o de tu oponente. ¡Víctor! ¡Ah, un kiwi! Gracias, enemigo. ¿Está bueno? Si un kiwi de nivel 3 es alimentado, explotará. No, Chuchín. No lo aceptes, Chuchín. Ay, ese es bien rico, Chuchín. Cuando un kiwi explota, tendremos que remover todas sus fichas del tablero y colocarlas en nuestra reserva. ¿Y para qué queremos kiwis gordos si al final van a explotar? Pues porque gracias a la acción de moverse, al momento de aterrizar, empujarán a los kiwis menos gordos que ellos, para así dominar las diferentes zonas del mapa. Si el kiwi es empujado fuera del tablero, las fichas se remueven también. Al final fueron empujadas al mar y los kiwis no saben nadar. O eso creemos. Bueno, no saben nadar porque sí mueren en el juego. ¡No! ¡Panchito! ¡Yo te salvaré! Podemos empujar hasta 2 kiwis del lugar, ya sea nuestros o de nuestros rivales. Todo depende de nuestra estrategia. Una zona se dice que es dominada si contamos con más kiwis que los demás jugadores y tenemos un mínimo de 2 kiwis en esa zona. Esto es importante para la acción de construir. Se juegan 3 acciones por temporada, una a la vez y por turnos, hasta que todos los jugadores hayan llenado su zona de cartas en el tablero. Ahora se pasa a la fase de resolver las cartas de temporada, que básicamente es repartir los premios según la carta activa. Y como última fase de temporada, es momento de colocar nuestras fichas de dominio. Hay que cumplir las condiciones de dominio al igual que en la fase de construcción. Solo puede haber una ficha por hexágono. Adicional, el terreno debe coincidir con el token que queremos colocar. Cumpliendo todo eso, podemos colocar nuestra ficha de dominación. Solo se puede colocar una ficha de dominación por temporada, pero en la temporada final, las parvadas se vuelven locas de poder.
Terminando de colocar las fichas de dominación, termina la temporada y podemos pasar a la siguiente. Al inicio de cada temporada ganamos nuestros recursos que tengamos descubiertos en los nidos, descubrimos la siguiente carta de temporada y removemos nuestras cartas de acción. Repetiremos todas las fases hasta llegar y terminar la cuarta y última temporada, y nombraremos a la parvada ganadora. Algo muy importante y que necesita mención honorífica son los líderes de las parvadas, que son unos kiwis pájaros mamadísimos, llenos de esteroides súper fuertes. Mamadísimos, güey. Las miniaturas están muy bien hechas y seguro más de un amante de pintar minis agradecerá su inclusión. Cuentan como un kiwi nivel 3. Este kiwi titán se puede mover como cualquier otro y empujar a los demás como tal, pero una vez por temporada podemos desatar el caos. En vez de un movimiento, podemos activar el efecto de líder. Cada personaje tiene un poder diferente, y estos personajes son Chopin, Scully, Burbus, Zen. Hay varias mecánicas presentes en el juego, entre ellas el movimiento en el tablero y control de área. La dominación es la forma en que puedes ganar puntos y ganar en el juego. La mecánica de explotar a los kiwis necesitábamos más incentivos para molestarlos más, porque nuestra estrategia fue mucho controlar el área. A lo mejor las tarjetas finales o los extras que vienen en el Kickstarter vienen más objetivos para empezar a explotar más a los kiwis. De hecho sí vienen, ¿no? Ya Sí. nos dijeron un poquito más. Sí, ya no es sorpresa, ya podemos decirlo. Sí, ya. Y bueno, pues ya no esperamos el momento de poder tener la versión final en nuestras manos. Entonces se va a ver muy, muy mamalón. Y esperen en un futuro próximo la versión final del juego. Seguro haremos la cobertura. No se les olvide darnos like, seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción, darse en el botón de suscribir, en la campanita de notificaciones y no se les olvide compartir porque hacen falta más meeples en el mundo. Y síganos en todas las redes que puedan. Por favor. Ay, Víctor se encariñó. Y es por eso, meeples, que no tienen que ponerle nombre a su kiwi, ¿verdad, Juanito? Tienen razón. ¡No, Juanito! ¡No! ¡Juanito! Perdón, Juanito.